But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. Listo, gentita bella, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí, a todos y todas en esta nochecita, y sobre todo en el segundo directo seguido del primero que hicimos el sorteo, ya saben, gentita bella, muchas gracias por el gran apoyo. Bienvenidos nuevamente Keylor, Nared, Heiner, Maya, Alex, Erika, Alejo, Omar, Marco, Ulises, Choco, Alex, Isaac, Jos, Noelia, Hatton, ¿quién más falta? Ricardo, Aldo, Rian. Creo que ya están todos. Y sí, ya saludé a todos. Perfecto, gentita bella. Muy bien. Espero que se le hayan pasado muy bien en el directo de de los sorteitos. Siempre nos salen unas risitas por ahí. Y sobre todo, hoy vamos a ver el tema de darles unas buenas recomendaciones. Josué Volví dice, bienvenido, crack. Unas recomendaciones de cómo ustedes pueden sacarse el insecto mucho más barato, ¿ok? Esto lo tienen que hacer progresivamente y ya les voy a enseñar cómo, ¿ok? En base a la experiencia que hemos tenido durante varios usuarios y varios jugadores que han empezado a sacarse insectos, es aprovechar todos los días del evento, ¿ok? Desde este día deben aprovechar a sacarse los paquetes necesarios, ¿ok? Frantaka, bienvenido. A ver, vamos de una vez a la batalla, ¿ok? Creo que el juego ya lo tengo abierto. Sí, ya lo tengo abierto. Vamos allá. Esta información es bien importante, gente. Aquellos que se quieran sacar el nuevo insecto mucho más barato, ¿vale? A ver, vamos a hacer... saludos, Tony, dice, no alcancé a verte en el otro, pero ya estoy viendo la repetición en mi televisor. Dale, Sorix, te agradezco mucho. Verán. Antoine, ¿cómo estás, Roberto? Bienvenidos. Esto va a ser una recomendación para aquellos, y se lo piensen muy bien si ustedes ya tienen Godzilla, ¿ok? Si aquellos jugadores que ya tienen Godzilla, vamos acá a los insectos. ¿Dónde está Godzilla? Por ejemplo, los jugadores que aprovecharon el evento limitado ya saben que Godzilla ya no va a volver a aparecer, ¿ok? Ya lastimosamente Godzilla fue un evento limitado en el cual quien se lo sacó a buena hora, y sobre todo pues ya no va a volver a aparecer. Es un evento limitado en el cual Godzilla ya no se vuelve a poder o no se puede conseguir, ¿ok? Godzilla es uno de los insectos, según el juego es un insecto. Bueno, en sí tiene muy buenas estadísticas para los que van arqueros. Usan Godzilla y hacen demasiado daño a la marmota, pangolín. Por el tema de que el daño de habilidad de Godzilla es un 80%. Si ustedes ven sus estadísticas son muy buenas. Además de eso, la habilidad que tiene, obviamente pues se va acumulando durante 7 veces y con esa acumulación puede hacer un daño masivo, ¿ok? El tema de Godzilla es, como les digo, fue limitado y ya nunca más va a aparecer. Aquellos que consiguieron este Godzilla pues se quedaron y aprovecharon muy bien el tema de
de esta bestia. Yo no quiero decir insecto porque no es insecto, ¿ok? Entonces, bueno, a la final voy a hacer un videito haciendo una comparación entre Godzilla y el nuevo insecto, ¿ok? Pero mientras, si ustedes no lograron sacar Godzilla, pues lastimosamente se queda aparte, ¿ok? Ahora, los que ya tengan Godzilla, yo les recomiendo que no se saquen el nuevo insecto, ¿ok? Ya que el nuevo insecto tiene el mismo daño de habilidad que Godzilla. Ojo, tiene el mismo daño de habilidad que Godzilla. Y tiene un poquito más de defensa de habilidad, ¿ok? Obviamente en salud, en daño, le gana un poquito más la mantis boxeadora. Pero por un 5% más o por un 10% más de vida o 5% más de algunas estadísticas, yo les diría que aquellos que tengan Godzilla no vale la pena que se saquen a mantis boxeadora. A menos de que tú, digamos, dices, yo quiero sacarme el nuevo insecto, no importa, yo quiero sacármelo y quiero seguir mejorando. Puedes hacerlo adelante, tienes a Godzilla y este nuevo insecto, pero yo les puedo dar una recomendación, mejor los que ya tengan a Godzilla, quédense con Godzilla. No vale la pena sacarse otro insecto que casi comparten las mismas estadísticas. Y que lo único diferente que tienen entre estos es que este tiene un ligeramente poquito más de estadísticas que Godzilla. Y sobre todo, la habilidad. Yo diría que el tema de la habilidad, gente, sí está un poquito rota. Porque en sí esta mantis está hecha para hacer full daño, ¿ok? Más bien va a estar muy potente en PvE y PvP por el tema de esta habilidad. Porque causa daño crítico. Y sobre todo, este daño crítico es acumulable 5 veces. Como ahí pueden leer la descripción, ¿ok? Es muy buena la mantis boxeadora en este caso para aquellos que quieran sacárselo. Bueno, en un video ya les explicaré más o menos una comparación entre Godzilla y el nuevo insecto. Y sobre todo, pues, bueno, ya no se puede volver a sacar a Godzilla. Así que aquellos que no tengan a Godzilla, sáquense en esta mantis boxeadora, ¿vale? Si ustedes no tienen Godzilla, sin duda sáquense mantis boxeadora porque comparte parte de las estadísticas y tiene una habilidad que igualmente se superpone, significa que se acumula durante 5 veces. Eso sí quiere decir que te da, si no me equivoco, un 15% más de daño crítico por cada daño que pueda hacer de forma aleatoria tu equipo, ¿vale? Y adicional a eso, si no me equivoco, dice por acá, puedes promover cada ataque. Entonces, por cada ataque que hagas, tienes un 50% de probabilidad de realizar un ataque adicional al objetivo. O sea, imagínate, y ese daño va a ser de un 250%. Es realmente muy buena la habilidad, me parece muy buena. Ya lo iremos viendo los jugadores que se vayan a sacar, ¿ok? Ahora, empezando desde ese punto, perfecto. Vamos a darle recomendaciones para que ustedes se puedan sacar este insecto lo más barato posible, ¿ok? Ya habrá jugadores que desde hoy se han de haber sacado el insecto de una vez, ¿ok? Aquellos jugadores que ya se sacan de una vez este nuevo insecto son aquellos que no quieren sacarse el insecto barato, ¿vale? Porque si hoy mismo quieres sacarte el insecto, mínimo gente se van 400, 500 dólares, depende de tu suerte. 400 a 500 dólares si quieren sacárselo de una vez, ¿ok? Estamos hablando hoy mismo. Hay jugadores que se emocionan y dicen, hoy mismo me saco el insecto y no importa lo que me valga. Si se sacan al instante, les cuesta 400, 500 dólares, ¿ok? Si quieren sacárselo más barato, tienen que comprar paquetes pequeños de forma progresiva. Ya saben que hemos explicado en directos de cómo ustedes deben hacerlo, pero hoy hay una pequeña configuración que les puede ayudar un montón. Déjenme bajo un poquito más para que puedan ver de mejor manera. Ahí estamos. Perfecto. Nunca se olviden de comprar, los que quieran sacarse obviamente el nuevo insecto y los que quieran tal vez sacarse también el insecto de 3 estrellas. Todos los días deben comprar los diamantes. No se olviden, compran diamantes. Con los diamantes compran 2 corales y listo. Los gratis, que eso es lo único gratis que te da el juego. Y adicional a eso, pues cumpliendo las misiones puedes conseguir 1, 2, 3, 4, 6 corales diarios, ¿ok? Adicional a esto, la recomendación es esta para que ustedes más o menos vayan una buena ventaja si es que quieren sacarse el nuevo insecto. Primero, tienen que comprarse el paquete de 5 dólares. En mi país vale 4,99, en resumen es 5 dólares. A la final, cuando tú haces el proceso de la compra, te está valiendo, bueno, en mi caso me cobran 5 dólares con 10 centavos. Porque ya saben el tema de impuestos, transacciones, usar Play Store y ese tipo de cosas. A la final, Play Store se lleva bastante dinero por el tema de las comisiones, ¿no? Y bueno, 5 dólares. El segundo paquete que deben comprar es el de 20, ¿vale? Compran el de 5, luego el de 20.
Y luego van a comprar este de acá, que es el de $5, ¿ok? Compran este, $5. Luego les va a aparecer nuevamente otro paquete que vale $10 y van a tener que comprar otra vez el de $10, ¿ok? Repito, ¿qué es lo que deben comprar? Compran uno de 5, uno de 20, uno de 5 y una vez que compren este de 5 les aparece otro paquete que vale de 10. Se compran ese de 10. Al final van a estar gastando diariamente $40. En el caso de que su moneda sea dólar, $40. Y ahí más o menos ustedes hacen la conversión. Si es en euros, ya depende de su país. En euros vale un poquito más. En pesos mexicanos debe valer un poco menos porque ahorita el dólar está más bajo y así sucesivamente. ¿Ok? $40 diarios. El evento dura 5 días. Voy a bajar un poquito. Ahí. Aquí pueden ver 4 días, 20 horas, 22 minutos y contando los segundos. ¿Ok? Este es el tiempo real de lo que dura el evento. No se vayan a confiar del tiempo que dice aquí. Este tiempo dice 5 días y 20 horas. Y aquí dice 4 días, 20 horas. ¿Ok? Este tiempo de aquí es el tiempo en el cual añaden un día más para que tú puedas intercambiar los puntos por premios. ¿Ok? Porque cuando se acabe este timing ya no puedes abrir más de estas cositas para seguir haciendo otras misiones. Igualmente se cierra esto y esto se cierra al mismo tiempo. Y los paquetes también se cierran. Lo único que te dejan abierto el último día es la tienda. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dice, solo eran 4 ganadores en el concurso. Sí, Guillermo, es lo que se reunió del anterior mes de los miembros del canal. El próximo mes se viene con más porque este mes que estamos... Ahora sí se han hecho varios miembros del canal y algunos han donado, así que se viene más, ¿ok? Dice, repite los paquetes, me perdí. Vale, les repito, no se preocupen. Vamos, el paquete que deben comprar es este de $5, ¿ok? Este de aquí, el que te da 10 corales. El segundo es el de $20 que te da 30 corales, ¿ok? Y el siguiente es este de acá que por $5 te van a dar 5 corales y una vez compres este... se viene otro paquete, es como que decirte, te compras este y aparece otro paquete que vale $10, vale el doble de este. Tienes que comprarlo. Entonces, una vez aparece el de 10, te lo compras. Y ahí paran. En total se estarían gastando $40 diarios. El evento dura 5 días, entonces si multiplican 5 por 4, 20. Se estarían gastando $200 hasta aquí. ¿Ok? $200 hasta aquí. El truco de este evento, gente, es que ustedes abran y tengan suerte para sacar los cangrejitos, ¿ok? El truco de este evento es los cangrejitos. Porque usualmente cuando tú abres todo esto, te da una cierta cantidad de estrellas, que son estos puntitos de aquí, podríamos decir los puntos del evento. Te dan ciertas estrellas, ¿ok? Una vez abres todo esto. Pero mientras vayas abriendo, si te salen cangrejos, es mucho mejor. Los cangrejos te dan entre 61, estamos hablando de un ataque de un cangrejo. Un cangrejo de este tipo te da de entre 61 a 65 puntos. Un cangrejo de este tipo de 36 a 40. Y un cangrejo de este de 21 a 25. Si te sale, por ejemplo, en una apertura 2 cangrejos de estos, estarías ya asegurando casi 120 puntos o 130 puntos. Es por el tema de que lo más importante es que le salgan cangrejos. Aquí ya depende de su suerte. Una vez hayan comprado ya, digamos, están llegando al último día y ya gastaron $200 y ven que todavía les faltan puntos, ahí compran un paquete, el único que les dejaría comprar, un paquete grande sería. Por ejemplo, se estarían comprando, verán, una vez compran el de 5, les aparece el de 10. Y si compran el de 10, luego les aparece otro paquete que vale $20. Es otro paquete parecido a este. Se compran ese paquete que les aparece de $20 y ahí estarían más o menos ya completando el evento. Con suerte, eso les estoy diciendo con suerte. Más o menos había jugadores que en este tipo de evento se estaban sacando insectos así pay to win arriba de $250, con mala suerte 300 y así sucesivamente, ¿ok? Ya depende mucho de su suerte. Dice, ¿cuándo para el otro concurso? El próximo sorteo, gente, es el próximo mes. Estamos hablando de igualmente el 22, 23 o 24 del próximo mes estaríamos haciendo el próximo sorteo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta de lo que explicamos aquí, gente, pueden hacerla, no se preocupen. El tema es que ustedes pues logren sacar el insecto a menor precio. No se vayan a comprar el paquete de golpe. Bueno, esto ya es para los pay to win,
¿ok? Esto ya es para los pay to win. Por ejemplo, si tú dices, Tony, yo quiero subir rápidamente mi insecto a 9 estrellas, no me quiero tardar, tengo el dinero suficiente. Entonces, para eso mejor te digo que te compres 4 paquetes de $100 que a la final te estarías gastando $400 y con $400 te aseguras el insecto y lo subes de 1 a 9 estrellas, de una gente. Y de una gente. Dice, y el sorteo de los 10 y el sorteo de los suscriptores por los 10K, eso lo voy a hacer en unos días, porque voy a hacer una pequeña dinámica para que puedan participar todos y así hacerlos de una vez en un sorteo automático. ¿Ok? Dice una pregunta, Tony, ¿en el futuro volverá a aparecer la flor de diablo, la mantis celeste? Sí. Esta flor diablo, gente, bueno, para los que quieran sacarse, al igual que el escorpión emperador y la flor diablo, son insectos de la primera generación que ahorita están a mitad de precio. Ahorita hay eventos donde los puedes conseguir en $150 como máximo. No hay más. Hay eventos donde los consigues con $100, pero es mucha suerte ya. Dice, yo entiendo lo que dices, pero no tengo ni para el paquete de dólares. Ya veo, Guillermo. Entiendo. Dice, ese sorteo de los 10K, ¿todos participan? Sí, Tony the Bigger. Ahí sí participan todos. Participan miembros del canal y suscriptores. En pesos mexicanos sería 673.51. Dice, no está carito. Exacto. Bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Dice, ¿cuándo viene un evento de incubación? Lastimosamente, gente, el que sabemos que puede llegar dentro de 1 mes y medio o 2 meses es el 9x10. Es el único. Y hay otros eventos y es imposible deducir cuándo es. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, a gastar la quincena, dice por acá. Verán, esto les digo, recomendación para los que van llegando. El nuevo insectito, gente, que es la mantis boxeadora. Les recomiendo sacar, como les digo, solo si no tienen Godzilla. Si ustedes ya tienen a Godzilla, mejor quédense con Godzilla y no gasten en este. Mejor piénsenlo, mejor gasten el dinero tal vez en mejorar los niveles del insecto o más hongo de evolución y así sucesivamente. Dice que bueno que yo no le invierto, jaja, dice por acá. Tony, ¿la Casia sin estrellas es buena? Sí es buena, Aldo, pero ya sabes, con estrellas se potencia más, así que... Pero es buena si la llevas con Berserker. Si vas solita sin estrellas, no mucho. Dice, aunque este juego se está volviendo pay to win. Tony the Bigger, desde un inicio el juego fue pay to win. Solo que ahora, pues ya sabes, los pay to win les dan más cositas para que sigan invirtiendo. ¿Dónde están esos eventos para sacar la otra mantis? Por ahora toca esperar. Ahorita tenemos este evento. Termina este evento y aparece otro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el siguiente puede que añadan un nuevo transportador. O el siguiente puede que, no sé, ofrezcan la mantis o el emperador otra vez. Es así. Es un poco... Los desarrolladores lastimosamente no nos dicen qué eventos vienen. Dice, ¿cómo cuánto gastaría por todo? Yo les digo, gente, unos $250. $250, 280. Depende de tu suerte mucho. Pero más de 300 no. Si utilizan el método que les digo. Pero de ahí, si quieren sacárselo hoy mismo, sí les cuesta $400, $500, gente. Pensé que tocaba el insecto transportador. Quería mi látigo a mitad de precio, dice por acá. Ya veo, Cristian. Lastimosamente no fue así. Dice, el juego debería implementar una animación para ver cómo se ven los insectos. También tienes mucha razón, Fabián. No sé si alguien tenga una captura o ya han visto algún jugador que ya haya mandado a atacar a algún bicho con el nuevo insecto. ¿Cómo estás, Edward? Bienvenido. Tony, ya sacaron muy rápido este evento, dice. No pasó ni una semana de espera. Sí, tienes mucha razón, Archer. Rapidísimo sacaron los eventos. Apenas acabó otro, sacaron este evento. Así es. Es que están ahí a tope con el negocio, crack. Tony, ¿no sabes nada de las hormigas del Barren? ¿Son buenas? Sí, son buenas. En sí, la mayoría de las hormigas del Barren, hasta donde se han probado, están muy potentes. Y algunas van a cambiar el meta. Ya depende de los que les vayan a salir, obviamente. Obviamente, gentita bella. No sé, a ver, veamos si es que alguien me manda tal vez un video para que vean cómo se ve. La animación de cómo camina así cuando se ataca un bicho. Ya saben que eso también a algunos les interesa. Cuando salió Godzilla, me acuerdo también que lo hicimos así. Tony,
Dice, está buena la cola de la marcha Sakura con las 10 ramitas porque el ataque, porque da ataque y ayuda con las stats en duelo de reinas. La marcha, dices. Añadieron una nueva marcha a la cola. A mí me aparece estos. O hablas de esta de aquí. Sueño de Sakura. Hablas de esta de aquí. Ataque de todos los soldados. Sí está buena. Sí está buena la marcha. Aunque ya si tuviera la posibilidad de sacar con ramitas, yo solo sacar skins. Para subir rápido las estrellas del hormiguero. El sueño Sakura. Déjame ver cómo se llama este. Campana. A mí me parece estos nomás. Listo, ese mismo. Ok. Tony, para intercambiar estrellas de insectos, ¿te pide dinero? No, no te... Ah, de insectos hablas. Sí, te pide dinero. De los insectos sí. De las hormigas especiales no. Yo pensaba que hablabas de los insectos. De las hormigas. Hola Tony, revisa el chat de Discord. Te envié video. A ver, ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Discord. Aquí está. Ya me enviaron video, gente. Debe ser Sewa. Y ya me envió. Uy, se ve chévere. Gracias, Sebastián. El buen Sebastián mandando ahí el mensaje. Dice, ¿y yo será bueno esperar una nueva hormiga para atacar a la marmota? ¿O sacar la perla carmesí con todo esto de nuevos insectos y hormigas? ¿Qué crees que sea bueno? Verás, con todo lo que están añadiendo Orchid, hasta que salga una nueva arquera, será dentro de unos 6 meses más. No sé si tengas esa paciencia para esperar 6 meses. Porque dentro de 6 meses, sin duda, se viene un insecto más fuerte que Godzilla y este de aquí, sin duda. Dice, hoy Tony está vertido como todo un playboy, dice por acá. Que va. Tony, ¿qué hago con los arbustos? Los arbustos, gente, ya es para invertirlos, para sacar estas recompensas. En sí, gente, los arbustos solo es para sacarse estas cosas. No te da más puntos en sí. No te da nada. Es más bien para sacarse estas cositas de aquí. Tony, con 2 skins super para a 2 estrellas. Sí, Rosh. Sí, Ronish. Fácil con 2. Verán, ahorita sí les voy a mostrar. Ok, aquí se puede ver. Esperemos que en la transmisión se pueda ver cómo se ve la animación del insecto para que lo chequen, ¿ok? Reacción acá. Listo, gente. Ahí pueden ver. O lo acerco más. Déjenme ver si lo podría acercar más. No me deja acercar más. Ahí es el máximo que puedo acercarles. Dice, se viene suplente de la Flor Diablo en mi caso. Dale, Jean. Como tú no tienes Godzilla, este iguala y supera por poquito en estadísticas a Godzilla, sin duda. Pero como les digo, si ustedes tienen a Godzilla, mejor quédense con Godzilla y no saquen este nuevo insecto. La arqueada delgada sigue siendo buena. Para los que van empezando, sí. Pero después ya la tienes que cambiar. Lastimosamente le hace falta un despertar para que esté chévere. Tony, ¿cuál formación crees que es mejor para PvP? ¿Arqueada, delgada, diente y coraza dorada? ¿O arqueada, diente y saltarina? Esa, Ryan. Gabriel, esa tienes que usar. Arqueada, diente y saltarina. Esa tienes que añadir. Dice Tony, recién empecé y tengo diente, coraza y saltadora. Y me acaba de salir azúcar. ¿La dejo la formación o cambio alguna hormiga por las...? No, la azúcar es mala, crack. La formación que llevas es mejor. Ahora sí, les muestro, gentita bella. Les muestro cómo va la animación. Miren, ahí se ve la marcha. Así se ve, gente. ¿Sí lo pueden ver? ¿Qué creen a comparación de otros insectos? ¿Cómo va caminando? Me parece bien.
Dice LOL, dice, ahora me gusta más, dice por acá. Está bueno. Parece una mariposa, dice por acá. Sí, solo que, bueno, yo lo veo diferente, ¿ok? Yo lo veo diferente. Ya tendrían que verlo en el juego, obviamente. Obviamente lo estamos viendo así como de arriba para abajo. Pero ya verán cuando viaje por diagonal, ya le ven una perfil de la mantis, obviamente. Dice, se parece un poco a la marcha de la flor diablo, dice por acá. También, es que ya saben, es una mantis también. Está chula, dice, deportiva de mantis. Con bien, exacto, exacto. Por acá dice, ni moda, sacrificar un riñón. Lo malo, gente, es que no les puedo mostrar así al máximo como se puede ver. Pero se ve bien. Ahí está hasta el mini Godzilla, gente. Aquí atrásito, el mini Godzilla. Ya saben que se ponen de ayudante, el insecto se hace más pequeño. Y así lo podrían ver. Está bien. Está bien, gente. El nuevo insecto. El nuevo insectito, gente. Está bueno, está bueno. Sin duda, gente, está muy bueno. Está buenardo. 6000 puntos. Está bien, está bien. Está bien, gente. Pero tienen que hacerlo, como les digo, todos los días progresivamente. Si se lo sacan hoy mismo, les estaría saliendo hasta $400, así aproximadamente, yo calculo. Edward, ya lo dije. Más bien tendrías que ver resubido el video, crack. Por acá dice 350 sale. ¿Ya lo sacaste, Jan? Godzilla pasó de un dinosaurio a una lagartija por el tamaño, dice por acá. Tocará esperar a que baje de precio. Ah, también, muy buen consejo, Anwario. Verán, usualmente ya saben que el juego, pues para llamar la atención a más jugadores que recién juegan y empiezan en el juego, pues ustedes pueden sacarse este insecto en un futuro a mitad de precio. Pero estamos hablando de esperar casi un año. O sea, si tú tienes la paciencia de esperarte un año, te puedes sacar el insecto hasta $150 y menos de 100, ¿ok? 100 a $150 más o menos se podrían estar sacando el nuevo insecto. Es muy bueno. Dice, ya compré los paquetes que me dijiste. Dale, Keylor. Cómpralos así hasta que pasen los 5 días. Y en el último día te compra los paquetes que te haga falta nada más. Tony, saqué la arquera melee que dan en el Barren Land. Por fin, una buena. Sí, JC. La melee del Barren Land, gente, es muy buena. Esa va a ser el nuevo meta. La buena, Dead. Muchas gracias por estar aquí, Dead. Dice, me gané el paquete Hugo, dice. Y compré la nueva mantis. Ya veo. ¿Cuánto te costó, Dead? Ya vamos a ver cuánto le costó a Dead. Dice, tocaría Godzilla más barato, pero ya no saldrá. Por ser el único de la cross. Exacto, gente. En cambio, Godzilla no va a salir más. Pero este insecto sí puede bajar de precio. Si es que quieren esperar nada más. Dice, mi sueño era la flor diablo. Y estoy esperando todavía el momento indicado. Ok. Está en $350. Miren, Dead se sacó en $350. Verán, si se están sacando este insecto en $350 hoy mismo, entonces significa que podrían sacárselo hasta más barato si lo compran progresivamente. Pero sin suerte escuché que está en 380 a 400. Vale, sí. Eso es lo que les dije. Hasta $400 les puede salir. ¿Algún día darán gratis uno de esos insectos de generaciones antiguas? No lo sé, Tokashi. Ya depende mucho de la suerte de todos. Pero bueno, en sí, gente, si quieren sacarse la nueva mantis, cobren progresivamente. Para que les salga más barato, obviamente. Si ustedes compran cada día, les sale más barato. Y si compran hoy mismo, les salen un poquito más caro, eso sí. Dicen que si esperas salen 280 a 300. Ok. O quizás menos. Puede ser quizás menos, Dead. Yo les dije que hasta $250 podrían estar sacando este insecto. 250, 280 y con mala suerte hasta 300. Dice, no, Tony, mucho dinero, no me la sacaré. Prefiero ir comprando pequeños paquetes de meteorito. Dale, Orchid, también es una muy buena inversión. Como les digo, si tienen a Godzilla, ya no vale la pena sacarse la mantis boxeadora. Pero si no tienen Godzilla, sin duda la mantis boxeadora es una buen suplente de Godzilla, obviamente. Y si quieren esperarse a más tiempo, todavía estamos hablando a 6 meses más, estaría saliendo tal vez un insecto mucho mejor que estos dos de aquí, que Godzilla y la mantis boxeadora. Brian dice, es bueno, bro, es que llegué tarde, dale. Sí, es bueno, es muy bueno el insecto, gente. Es muy bueno el insecto, gente.
Bueno, gentita bella, espero que les haya servido y sobre todo la información que les compartí. Sobre todo, gentita bella, pues el tema de las estrategias que vayan a tomar, sobre todo en la compra. Si quieren una asesoría más detallada, pueden escribirme por Discord. Sin duda, hay jugadores que se han sacado obviamente los nuevos insectos y sobre todo, pues ahí le podemos dar poquito a poquito, gente. Dice, un insecto para transportadoras mejor que esta mantis. Sin duda va a salir dentro de unos días, Erika. Pero ya sabes, cuando añaden un nuevo insecto de transportador, las transportadoras, gente, sí lo sacan bien caro. Tony, después de que llegue el despertar al server, ¿en cuánto llega el meteorito? El meteorito llega cuando tú vas a ir por primera vez al evento de la isla. Tienes que ser reina 25 e ir por primera vez al evento de la isla. Te mandé mensaje a Discord, Tony. Dale, Deat. Listo. Ahí lo reviso. Terminando este directo voy a contactar con todos para poderles enviar el dinero o como quieran que les pueda comprar el paquete de insectos. Tony, ¿qué es mejor? ¿Comprarse una skin o una marcha? Yo les digo las skins para que suban las estrellas del hormiguero. Es una buena recomendación. Yo tengo la unidad pro con la mantis boxeador, unidad 1 Flor Diablo, unidad 3 la avispa, unidad 4 escorpión emperador. Es que el Yang, el buen Yang, una barbaridad. Toca esperar, sí, Erika, toca esperar por ahora. Dice, si sigue saliendo insectos tan fuertes, los free to play no tendremos chance, deberían sacar un mejor free to play. JC, no te creas, más adelante sin duda van a añadir un insecto free to play. Pero van a añadir, por ejemplo, masivo, significa van a añadir un nuevo free to play de arqueros, free to play universal, free to play transportador y así, pero toca esperar más tiempo. Estamos hablando tal vez un año más, ¿vale? $400 serían 6.700, dice por acá. Sí, ya depende de ustedes, ¿no? Eso sí van a añadir, gente, pero por ahora traten de esperar. Como así añadieron, por ejemplo, un universal que faltaba en los morados, van a seguir añadiendo más a más. Eso sí, a la comunidad free to play más adelante nos van a consentir, pero por ahora, gente, traten de esperar. El que persevera alcanza, nada más. Dice, mato mi mantis 7 estrellas cuando saque la boxeadora. Sí, Keilo, la matas para que suba la boxeadora 8. Y sin duda, crack, créeme que lo que vas a ver. Dice, si te gusta, pásale las estrellas, dice por acá. No, es que en sí la mantis se van a sacar en 7 estrellas. Y la mantis la van a utilizar para subir 8 y es así, gente. Bueno, ahora sí llegáramos al final de la transmisión. No quería hacer muy largo la transmisión para que este video quede resubido y todos puedan aprovecharlo, ¿ok? Y cualquier cosita, gente, me pueden escribir por Discord. Los ganadores y sobre todo si quieren tener más consejos de cómo sacárselo, pues, de forma más guiada. Porque yo sé que algunos, pues, a veces tienen miedo de gastar más, ¿no? Cualquier cosita, nos vemos pronto, ¿ok? Cuídense mucho, un abrazo para todos. Y espero que se la pasen muy bien. Cuídense, cuídense. Tony, tengo una pregunta. ¿Por tu casa a esta hora hay gente en las calles o todos están en sus casas? Sí hay gente. Son las 11 de la noche. Donde yo vivo, sí hay gente todavía en la calle. Hasta las 12 hay gente, de ahí ya no hay. Gracias, Tony. Gracias, gentita bella. Dice, muchas gracias por los consejos, Tony. Ten buena noche, buenas noches. Buenas noches a todos, gentita bella. Nos vemos. Cuídense mucho, un abracito. Bye, bye, gentita bella.